y el intestinal, que son los más comunes. Fíjense, el ciclo de vida se caracteriza principalmente porque existen dos tipos de divisiones, la merogamia y la esperogamia, ¿no? La merogamia especialmente se lleva a cabo aquí a nivel de lo que es el esperoblasto, ¿no? Y normalmente este va a caracterizarse por la presencia de muchos núcleos, ¿no? Y los merontes, que son prácticamente parte de lo que son las esperogamias, cuando estos llegan a transformarse, ¿no? Se convierten en esporoblastos que van a originar a los esporozos y posteriormente estos se van a liberar al medio ambiente. Su epidemiología va a estar relacionada con una parasitosis cosmopolita, ¿no? Hay una prevalencia de 1 a 50%, pero que depende de la región geográfica donde se está produciendo. En Costa Rica está asociada principalmente al consumo de lechuga mal lavada, y en México se dice que se desconoce esta prevalencia, ¿no? No hay un índice, un número que nos diga exactamente es esto lo que está pasando. ¿Qué manifestaciones clínicas va a haber? Especialmente dos tipos de manifestaciones oculares, caracterizadas, fíjense, por una hiperemia, que están viendo acá, una fotofobia, no va a poder resistir las ondas de luz ultravioleta. Normalmente la paciente tiene visión borrosa, miren, tiene edema palpebral, como están viendo acá, y la presencia, miren, de lo que son úlceras corneales a este nivel. También hay pérdida de peso. La manifestación clínica clave para este tipo de parásitos son la presencia de diarreas líquidas. Muchas veces puede o no puede haber fiebre, puede o no puede haber vómito. No son síntomas característicos de estas patologías, pero sí a nivel ocular puede haber este tipo de patologías, ¿ok? Acompañada de pérdida de peso. El diagnóstico se basa principalmente en la toma de muestras. ¿De qué tipo de muestras? Estamos hablando de heces, principalmente de lo que es líquido intestinal, de secreción conjuntival, ¿no? De raspado corneal, o secreciones en general, pero que contengan pequeños, miren, así como estos, pequeños fragmentos de tejido. Inclusive cuando yo tengo que hacer un seriado de heces, como están viendo acá, debe contener pequeños fragmentos. Puedo hacer un examen, un frote directo a través de fluorescencia, o puedo utilizar microscopía de luz a través de lo que es una tinción tradicional, una tinción de Gram, ¿no? O un cultivo de células, como están viendo acá. También puede realizar métodos inmunológicos, especialmente para ver si hay presencia de inmunoglobulinas IgG, IgM y IgA, ¿no? O métodos genómicos para ver si hay una mala replicación de lo que es el ARN, el ribosoma. Las microporoidiasis en su tratamiento, especialmente para lo que es la fase intestinal, está dada a través del uso de albendazol, ¿no? Que es esto, que normalmente viene en dosis de 200 microgramos. También de fumagilina, que puede venir en esta como fumagilina, o esta otra presentación que están viendo acá, ¿no? O un análogo similar, esto que es la TPN 470. También para la presentación ocular podemos utilizar la parte de lo que es el itraconazol sistémico, o utilizar la bacitracina como neomicina, ¿no? O utilizar la polimixina B, o prácticamente similar a la anterior, esta, la fumagilina. ¿Cómo prevengo esta parte de lo que es esta patología? Principalmente con el manejo adecuado de fluidos corporales del paciente. Si ustedes entran al laboratorio, deben de tener mucho cuidado, especialmente manejar la parte de lo que es la bioseguridad, juntamente con medidas higiénicas. Hay que realizar una desinfección, fíjense, de pisos, paredes, mesas, inclusive de los instrumentos que ustedes están manejando. Y en algunos casos también utilizar la parte de lo que es el rociamiento, ¿no? La parte de lo que es la desinfección a través de otro tipo de medicamentos.
En pacientes inmunocompetentes existen 5 entidades que pueden causar esta patología. La parte de lo que es el enterocitosum benzón, que normalmente se caracteriza por la producción de una diarrea autolítica, crónica, ¿no? Y que es frecuente en pacientes mayores de 50 años, especialmente esta, y que muchas veces esta en pacientes que tienen edad mayor a 50 años puede confundir la diarrea del viajero. Si yo voy, tengo 50 años, ¿no? Puede fácilmente confundirse con esta parásito. El Enterococcus intestinalis normalmente es característico de lo que es la diarrea del viajero. Es cuando ustedes van de una zona geográfica a otra y se caracteriza principalmente por dientería, ¿no? Vómitos y fiebre. Eso dura normalmente 24 horas. A las 48 horas el aparato gastrointestinal normalmente tiende a normalizarse. El enterocitocuniculi normalmente se caracteriza por síntomas neurológicos variados. Muchas de estas parasitosis producen sintomatología nerviosa relacionada con la producción de convulsiones, que es el signo más característico, ¿no? La parte de lo que es la leucemia y la vitraforma causan queratoconjuntivitis, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes que se caracterizan por el uso de los lentes de contacto. No se olviden, hay personas que normalmente usan la parte de lo que son los lentes de contacto y pueden estar relacionadas con esto, ¿no? Ahora, se ha visto hace mucho tiempo en un paciente de 5 años, pues, especialmente, que ha habido este agente relacionado también de esta especie Conori, ¿no? Neisseria conori, que normalmente ha producido invasión, miren, al sistema digestivo, pulmonar, al sistema urinario, cardiovascular, hepático, haciendo de que prácticamente ponga en riesgo la vida de este paciente, ¿no? En caso de de este otro patógeno, que es la Acanthalis, ¿no? Normalmente estas tienden a causar la parte de lo que son las miosinas. Ahora entramos al grupo de las amebas de vida libre, que está también en su libro. Estas se caracterizan por ser protozoarios, fíjense, anfizoicos. Abundan prácticamente a nivel del agua, especialmente en agua dulce, en agua salada, ¿no? Y que normalmente van a encontrarse en lugares donde exista agua que está estancada. ¿Qué más se encuentra en el agua estancada? La anterior vez habíamos hablado. Mosquitos, ¿no? Ahí está. Entonces también se encuentra en materia fecal en descomposición. ¿Y cómo fertilizan nuestras tierras? Con esa agua y con la materia fecal que se está descomponiendo. Ocasionalmente a ustedes les gusta entrar así, ¿no ven? A los REITs. A muchos les gusta entrar, ¿no? Y normalmente a los ríos no solamente entra la gente, sino también entran los animales, ¿no? Ahí hacen sus necesidades también algunas personas, ¿no? Entonces, aquí estos parásitos se convierten en parásitos oportunistas y prácticamente muchas veces, después de producir la enfermedad, pueden producir la muerte del paciente. Existen 3 géneros de amebas de vida libre: la Naegleria, Acanthameba y la Balamutia, ¿no? Que son las 3. Entonces, la Naegleria, especialmente la Flowleri, se caracteriza por estar en 3 estadios: en trofozoitos, en forma flagelada y en forma de quiste, que normalmente esta es la forma infectante que va a tener este parásito. El trofozoito normalmente, miren, es de forma irregular, tiene forma irregular, ¿no? Y para movilizarse normalmente presenta un citoplasma con grandes vacuolas y mitocondrias que normalmente le ayudan prácticamente a poder movilizarse, y además de presentar un nucleolo externo.
La forma flagelada que tiene normalmente está provista de un pequeño flagelo que puede ser único o puede ser doble, ¿no? Que va a estar en el extremo polar de lo que es este parámetro. Su ciclo biológico normalmente se encuentra naturalmente, miren, diluida dentro de lo que es el agua, ¿no? Especialmente cuando va a llover, la agua retenida de la lluvia es su lugar favorito para este parámetro. Y los chiquitos que hacen, yo tenía unos amiguitos de chiquita, ya cuando llovía les gustaba así, caminar a la charco, en los charcos. Yo decía, se van a enfermar, y no se enfermaban. Yo me sacaba un día, estaba bien sin enfermar. Entonces era grave, ¿no? Entonces, peores. En la segunda etapa, que es la forma flagelada que tiene esta, nuevamente aquí el parásito, fuera de estar estancado acá, adquiere 2 nucleolos para permanecer prácticamente durante 2 días acá y hacer de que los flagelos vuelvan a crecer y se vuelvan anemoides, ¿no? Entonces, un ambiente desfavorable hace de que estos trofozoitos puedan transformarse y prácticamente volverse un quiste. Epidemiológicamente se dice que pueden desarrollarse a temperaturas óptimas de 34 grados, ¿no? Y prácticamente el tiempo de exposición en el hombre también puede estar relacionado con el sistema inmunológico que presente esta persona, ¿ok? Como les dije, fíjense, se hallan en todo esto, que cuando voy a Trinidad me meto así a la laguna, ¿no? Puede encontrarse, sí, en las verduras que son mal lavadas y que están contaminadas, ¿no es cierto? Inclusive en estos charquitos que nosotros mismos, los papás, muchas veces a los niños les armamos ahí su piscinita, ¿no? Entonces hay que botar esa agüita, ahora no podemos botar. La patogenia normalmente está relacionada con la producción de lo que es la meningoencefalitis aviariana primaria. Esa es la causa más primordial que produce lo que es la Naegleria florida, ¿no? ¿Debido a qué? A que los trofozoitos entran prácticamente por aspiración. Eso quiere decir que al respirar, al meter aire, yo estoy metiendo prácticamente a este parásito, ¿ok? Por tanto, entonces, una vez que penetra, ingresa al sistema nervioso, atraviesa la lámina criboides de lo que es el etmoides y a través de eso asciende a lo que es el tejido subaracnoideo. Entonces, acá la presencia de proteínas y glucosa en el líquido cefalorraquídeo hace que este crezca, se reproduzca, ¿no? A concentraciones prácticamente elevadas de lo que es el óxido. Entonces, una vez que ingresa, fíjense, quiero que vean esta segunda imagen que está acá, degrada la producción de lo que son los anticuerpos a nivel de lo que es el sistema nervioso central, haciendo de que las defensas del paciente disminuyan y posteriormente produciendo la muerte de lo que es el huésped, ¿no? De forma transitoria. Entonces, la pérdida de la vida cuando entra a nivel de lo que es el sistema nervioso central se vuelve letal para la persona. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Por ejemplo, una meningoencefalitis primaria. Normalmente es común en pacientes jóvenes sanos, no se olviden, que padecen de manera súbita. Hay cefalea, fiebre, asociado con rinitis muchas veces. Hay veces les tenemos alergia al polvo que levantan, ¿no es cierto? O al mismo hecho de que fumiguen. Eso hace de que produzca la exfoliación de esto, ¿no? Puede asociarse posteriormente a síntomas mentales, con somnolencia, letargia, confusión, irritabilidad, alucinaciones, llegar estas a coma y posteriormente producir la muerte del paciente. Entonces, el aumento del líquido cefalorraquídeo va a producir una hipertensión endocraniana. Esta hipertensión, entonces, va a producir un aumento en la producción de lo que es la glucosa. Hay una reducción de lo que son los leucocitos y los eritrocitos. ¿Cómo diagnosticamos? Principalmente realizando una punción lumbar de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Debemos aislar
este cultivo en agar de lo que es el Escherichia coli y prácticamente realizar una biopsia cerebral. Una tomografía me ayuda, especialmente ¿a qué? Para ver, fíjense, si existe edema cerebral. Si hay edema cerebral, esta normalmente la densidad va a estar disminuida a nivel de lo que es el paciente. ¿Cómo trato la Naegleria flori? Normalmente el único tratamiento está relacionado con el uso de lo que es la anfotericina B, ¿no? De inicio, cuando se diagnostica la infección. No existe un tratamiento específico para la infección avanzada. Eso quiere decir cuando ya penetra a nivel de lo que es el sistema nervioso central. ¿Ok? Si ha producido edema cerebral, ese paciente tiene que estar en coma. En un coma inducido para bajar ese edema cerebral. ¿Ok? Entonces, normalmente se dice que se utiliza también anfotericina B por vía intratecal en pacientes que están prácticamente en un coma inducido, y normalmente también utilizamos la emetina, el metronidazol, que normalmente tienen un efecto benéfico leve. ¿Cómo prevengo? Evitar ingresar a lugares donde haya agua estancada. No hay que tomar agua cruda de la pila, por Dios. Por más que sea de Semapá, esa agua no está exenta de parásitos. ¿Ok? Cuidado. Ya les he dicho, el hecho de usar agua de la ducha no quiere decir que esa agua esté hervida, solo está calentada. No está exenta de patógenos. ¿Ok? El segundo organismo, la Cantoameba, también se encuentra en forma de trofozoito y quiste. Este trofozoito de la Cantoameba, mire, tiene pseudópodos alrededor de todo su cuerpo, ¿no? Con vacuolas grandes, un nucleolo esférico, ¿no? Y el quiste normalmente presenta, se dice que se desarrolla en ambientes hostiles y que tiene doble pared, miren, tiene doble pared a este nivel, ¿no? Es ondulada, arrugada. Si usted se va a poner a hablar y me cae, ¿no? Entonces, su citoplasma normalmente es denso por la presencia de lo que son los organelos compactos a este nivel. El ciclo biológico normalmente puede encontrarse a altas densidades, fíjense. Puede encontrarse en el suelo, en el polvo y en el agua. Puede desarrollarse en 3 ambientes. Entonces, también suele estar asociada a la presencia de infecciones por hongos u otro tipo de organismos protistas. Sin embargo, es capaz de realizar una destrucción, una lisis de algunas bacterias, ¿no? Que producen amplio rango, especialmente de producción de celulasas, quinasas, ¿no? O citólisis, o una citólisis, ¿no? Contribuye también a la degradación de lo que es la materia orgánica, ¿no? Especialmente a nivel de lo que es el ciclo biológico, y tiende también a estarse en ambientes hostiles. Su epidemiología, se dice que la vía frecuente menos común de entrada normalmente va a estar relacionada con una enfermedad subclínica o muchas veces con una patología crónica, ¿no? Normalmente es difícil de detectar, ya que puede normalmente también afectar en cierta manera a lo que es el sistema nervioso central. Tiene distribución mundial, fíjense, está relacionada también con el uso de lo que son los lentes de contacto, ¿no? Y también en pacientes que reciben diálisis, por ejemplo, o que tienen unidades donde realizan la parte de lo que es el tratamiento dental, puede haber este tipo de microorganismos, ¿no? Su patogenia está relacionada con la producción de 2 tipos de entidades: una encefalitis amebiana granulomatosa y una queratitis por acantoameba. Es la más vulnerable, ¿no? Entonces, esta encefalitis amebiana granulomatosa es característico de pacientes que tienen VIH confirmado, pacientes que tienen SIDA, ¿no? Puede encontrarse en pacientes jóvenes sanos, ¿no? Sin que tengan manifestaciones de inmunodeficiencia. ¿Cuánto tiempo tarda en decir, no, he contraído VIH? Hay una etapa ventana que puede durar de 1 a 10 años, no se olvide.
¿no? Y en esa época, en esos 10 años, este parásito puede aprovechar ese tiempo de este periodo de ventana para recién hacerse evidente cuando entre a la fase. ¿Ok? La ruta de diseminación siempre va a ser la hematógena. Un foco, por ejemplo, el hecho de estar resfriado, de tener las amígdalas inflamadas, también constituye una puerta de entrada. ¿Ok? La parte de lo que es la inflamación, las queratitis que se producen en tacones son fuentes de entrada, ¿no? Infecciones en el útero, en el riñón, en el páncreas también son propicias. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar en la encefalitis granulomatosa mediana? Normalmente alteraciones de lo que es el estado mental, con convulsiones, cefalea, fiebre, hemiparesia, ¿no? U otros síntomas focales que relacionadas con la afectación del tercer par, del sexto par, del séptimo par craneal. ¿Ok? Puede producir inclusive una neuralgia de lo que es el trigémino, afectando la parte de lo que es la vía sensible y motora de lo que es el quinto par craneal. ¿Ya? También a nivel de la piel presenta úlceras, pústulas, ¿no? Que pueden, miren, aquí como en esta, como están viendo acá, pueden, inclusive, como les dije, atacar a la mucosa de lo que es la garganta, la laringe y la faringe principalmente, ¿no? Y convertirse en parásitos invasores oportunistas. ¿Ok? La queratitis por acantomeba normalmente produce una abrasión de lo que es la córnea, con infiltración, opacidad, produce una iritis a nivel de lo que es el iris y a menudo una escleritis, ¿no? Cambia la parte de lo que es la esclerosis. Se caracteriza por dolor, la aparición de lo que es el hipopium y una disminución de lo que es la visión. Eso quiere decir es la aparición de las proteínas queloides que hay a nivel de lo que es el hipopium. ¿Ya? Diagnóstico, normalmente a través para lo que es la encefalitis granulomatosa mediana, por tomografía, una TAC axial computarizada que nos va a mostrar un edema a nivel cerebral. En la queratitis por acantomeba, también una necrosis, ¿no? Mediante un histopatológico, nos muestra una necrosis, fíjense, una inflamación granulomatosa del tejido corneal, ¿no? Y acá, cuando hacemos una histopatología, vamos a encontrar trombocitos de lo que es esta acantomeba. También en última instancia pueden hacer un cultivo. El tratamiento para la encefalitis granulomatosa mediana con la protonamina, la pentanamina, el ketoconazol que está indicado para estos casos. En la queratitis por acantomeba también puede utilizar la pentamidina, ¿no? El clotrimazol y la neomicina. ¿Cómo prevengo este tipo de patologías? Normalmente se recomienda colocar cloro al agua. Y el agua que nos viene de ese mapa viene clorada, ¿no? Porque las aguas que vienen de los barrios, porque tienen ahí, ¿no? En los barrios tienen algunas redes de agua, no es agua tratada, por si acaso, no es agua tratada. Entonces, son aguas que llegan de vertiente, lo que hacen es producir un embalsamiento, eso quiere decir una recolección y de ahí distribuyen. Pero no es agua tratada. Cuidado que esté claro, ¿no? El evitar nadar en ríos, en duchas, de baño compartido. Se sabe que por higiene no podemos utilizar la ropa interior de mi hermana o de otra persona, ¿no? Eso es por higiene. Y no exponerse al polvo. Otro patógeno es la Bayamutia mandralis, ¿no? También se encuentra en dos tipos de trofozoito y quiste. Los trofozoitos, al igual que el anterior, son de forma irregular y tienen un pseudópodo, fíjense, para su movilidad. El quiste posee 3 paredes, una externa que es irregular, una interna que es gruesa y una intermedia que normalmente es mesoquiste de característica fibrilar y amorfa, ¿no? Ambas, especialmente el endoquiste y el mesoquiste, normalmente son formas infecciosas, no la parte de lo que es
el tocozoide, no se olvide, ¿no? Su ciclo biológico está prácticamente dada por estos tres desarrollos. Y hemos dicho, el endoquiste y el mesoquiste van a ser las formas infectantes, ¿no? De manera que a nivel del tejido cerebral, normalmente cuando yo realizo un examen microscópico o una biopsia del tejido cerebral, vamos a ver la presencia de esas dos entidades, el mesoquiste y el endoquiste, ¿ok? Epidemiológicamente, fíjense, se ha aislado en el año 93, ¿no? De cerebro de un mandril, ¿no? Por eso ¿no?